escuchando hoy día en la mañana el tema de la escuela sabática y veíamos que en realidad yo creo que desde un principio, ¿no es cierto?, no solamente con Josué, sino que la mayoría de las historias que están en la Biblia hablan de una guerra. Y en esa guerra siempre ha estado Dios, ¿no es cierto?, protegiendo a su pueblo. Y este es un conflicto, hermano, constante entre el bien y el mal. Este es un conflicto constante entre Jesús y el enemigo, ¿no es cierto?, que es Lucifer. Y ese enemigo, que es Lucifer, no solamente está en lucha con Jesús, sino que ese enemigo quiere destruir al pueblo de Dios, quiere destruir a la iglesia de Dios. Y hermanos, la iglesia de Dios es usted, soy yo. El enemigo está en guerra con cada uno de nosotros. Y él sabe que no desea, hermano, y esto es importante, él no desea, él no quiere que el pueblo de Dios avance. Esa es la tarea de él, que el pueblo de Dios no avance, que el pueblo de Dios no entregue el mensaje, que el pueblo de Dios y que mucha gente no conozca a Cristo. Entonces, de una u otra manera, él va a hacer lo posible, lo imposible, hermano, para detener el Evangelio. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Él va a hacer lo imposible por detener el Evangelio. Él va a hacer lo imposible por detenerlo a usted, hermano. Detener la iglesia y que no avance. Miren, vamos a ir a ver ahí al libro de Corintios. El libro de Corintios, el capítulo 1 de Corintios. Y ahí voy a leer el versículo 10 en adelante. 1 Corintios, capítulo 10 en adelante, versículo 10 en adelante. Y acá dice, aquí está hablando Pablo a la iglesia de los Corintios. Y parece que hay un problema, parece que hay un gran problema ahí en esta iglesia. Y dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿qué cosa? Dice que habléis todos una misma cosa. Miren, lo primero que le dice ahí Pablo, ¿no es cierto? Todos estén preocupados del mismo blanco. Todos estén preocupados del mismo sentir. ¿Cuál es el blanco nuestro, hermano? 1 Corintios, hermanita. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Cuál es el blanco nuestro, hermano? ¿Cuál debería ser mi blanco? Cristo Jesús, ¿no es cierto? Además de eso, ¿cuál sería mi blanco? Que la gente de aquí de Bello Sur conozca todo a Cristo. Que mi familia conozca a Cristo. Ese es mi blanco. ¿Cierto? Entonces dice que todos tengamos una misma cosa, un mismo sentir. Y que no haya entre ustedes, ¿qué cosa? División. ¿Qué cosa? División. División, hermano. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de los Corintios? Había divisiones, había contiendas, había rivalidades. Y en eso, hermano, el enemigo, pero es en realidad astuto, sagaz, y hace lo posible porque haya divisiones en el pueblo de Dios. Y eso es lo que sucedía, había divisiones. Recuerden, hermano, que el Señor hizo todo perfecto ahí en el cielo. Pero este enemigo, ¿qué es lo que hace? Divide. Pone a algunos ángeles en contra de Dios.
y hace dudar del amor de Dios, hace una división. Yo me hago esa pregunta, hermano, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un bote, está el bote aquí, ¿no es cierto? Y de repente hay un grupo que está remando para acá, pero el otro rema para allá. ¿El bote irá a avanzar? No, el bote no avanza. El bote da vuelta y no avanza. Y esa es una de las estrategias que hace el enemigo de Dios, hacer divisiones. Y eso es lo que sucedía ahí en Corinto. Dice, sino que estéis perfectamente, ¿qué cosa? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estemos unidos, ¿cierto? Dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre ustedes, ¿qué cosa? Contiendas, hermanos. Había contiendas, rivalidades. Tal vez a uno le dijeron, mira, tú vas a estar a cargo de esto. No, pero ¿por qué tiene que estar a cargo si yo puedo estar a cargo? Tal vez existía eso. Si yo también soy capaz de hacerlo. Pero recordemos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Hay un dicho que dice, Cristo coloca al rey y saca rey, ¿no es cierto? Entonces, Él es el que tiene el control, pero sucedía que esto pasaba. Había rivalidad y contienda. Y decía, quiero decir que cada uno de ustedes decía, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Y otros decían, yo soy de Cefas. Y él decía, yo soy de Cristo. Hermanos, parecía en realidad política. Estaban abanderados. Es que no, yo trabajo solamente si el color amarillo funciona. No, yo trabajo si el color verde funciona. No, yo trabajo con el blanco. Algunos se habían abanderado, ¿no es cierto?, con el hermano A, con el hermano B o con el hermano C. Pero ¿qué dijo ahí? ¿Está dividido Cristo? No es cierto, no está dividido Cristo, hermano. Pero lamentablemente esto es lo que estaba sucediendo. Mucha gente se abanderaba con una persona, otros se abanderaban con otra persona. Y así va a funcionar la iglesia. O sea, ¿es buena la estrategia del enemigo? Muy buena, hermano. Es muy buena. Todo lo que está escrito aquí es un consejo, ¿no es cierto?, para un crecimiento nuestro, para un crecimiento de la iglesia. Y eso es lo que sucedía, hermano. Mucha gente se abanderaba. Y hay veces que sucede, ¿no es cierto? Hay un trabajo dentro, ¿no es cierto?, de la iglesia, podríamos decir así. Está todo organizado, qué sé yo, pero de repente dice, no, va el hermano B, yo me quedo en la casa. Porque no va el hermano C, va el hermano B. Y no voy a apoyar al hermano B. ¿Qué tipo de mentalidad es la que estaba usándose aquí? ¿Será la misma mentalidad que venía Satanás de los cielos? Yo no le sirvo a Cristo, ¿no es cierto? Y ese es el error que estaba pasando, hermano. Mucha gente estaba sirviéndole al ser humano, al hombre, pero no servían a Jesús. Y cuando pasan estas cosas, hermano, hay divisiones y hay contienda dentro del pueblo de Dios. ¿Y quién es el que aplaude? ¿Quién es el que se ríe? Solamente el enemigo. Miren, vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, o sea, capítulo 2, versículo 1. 2:1. Y aquí dice, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿qué cosa? Estaban todos unánimes, hermano, estaban todos juntos. ¿Cuál era el pensamiento? Cristo Jesús. ¿Cuál era el pensamiento? La población tiene que conocer a Jesús. Ese era el pensamiento.
Viene Jesús y mucha gente no lo conoce. Pero tenemos que unirnos, ¿no es cierto? Tenemos que unirnos. ¿Para qué? Para que la gente pueda conocerlo. ¿Qué más tenían que hacer? Tenían que derrotar, ¿no es cierto? Eliminar esas rivalidades que existían entre ellos. Porque de lo contrario, el Espíritu Santo va a poder usar a los hermanos si no dejan esas rivalidades. ¿Podrán o no? Dicen que Dios quiere dar bendición, hermano, y bendición le dice que hasta que sobreabunde. Y no solamente aquí en la iglesia, sino que también en nuestro hogar. Eso es lo que Él desea. Pero el enemigo, como le decía, ¿no es cierto?, se encarga de hacer esto. ¿Para qué? Para que se pierdan las bendiciones. Para que se pierdan las bendiciones. Y dice, estaban todos, ¿no es cierto?, unánimes, en un mismo sentir. Estaban todos unidos, uno solo. Y ahí recién, ¿no es cierto?, ahí recién vemos que el Espíritu Santo nos usó. Y ahí recién limaron las perezas, ¿no es cierto? Botaron las banderas, ya no me bandero más con Él, ¿no es cierto? Solamente Cristo es mi jefe. A Él le voy a servir. Y cuando llegaron a pensar así, con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, es ahí donde el bote empezó a funcionar directamente para adelante. Y ahí recién todos empezaron a remar para el mismo sentir. ¿Y qué sucede? Empezaron la gente a conocer de Cristo. ¿Y qué sucedió? Dice que mucha gente se bautizaron. No eran 10 ni 20, eran 500, 5.000, 6.000, 10.000. ¿Por qué? Porque estaban todos en los mismos sentidos, ya habían limado esa aspereza, hermano, ya tenían clarito, ¿no es cierto?, que el único a quien tenemos que servir era a Cristo. Eso era lo que tenían en su mente. Pero hay veces, hermano, lo que ocurre, y esto es penoso decirlo, ¿no es cierto?, exclusivamente para mí, a veces, hermano, es lamentable, pero sucede lo que le pasó al enemigo y a los hijos. ¿Qué es lo que tenía el enemigo, pero en abundancia? ¿Qué es lo que había en él? Orgullo. Era demasiado orgulloso que tuvo la oportunidad de arrepentirse, hermano. Jesús llega y en alguna oportunidad trató de hablar con él, pero él simplemente lo rechazó. Y hay veces que el orgullo nos deja, ¿no es cierto?, nos deja avanzar, hermano, lo deja, lamentablemente lo deja. Y eso es lo que estaba pasando aquí en Corinto. La gente se había cerrado, estaba escuchando la voz del enemigo y no se podía hacer nada y no se avanzaba. Miren, vamos a ver una historia. Hay el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. El capítulo 5, y voy a leer del versículo 9 en adelante. Capítulo 5, del versículo 9 en adelante. Y ahí se ve una historia de un general, un hombre que tenía mucha fuerza, tenía mucho poder, hermano. Y este general, lo único que le estaba pasando era algo grave. Tenía lepra. Era un general que tenía dinero, un general que tenía casi todo, pero estaba enfermo de lepra, ¿cierto? ¿Y qué le pasa a este general? Dice, y vino nada más con sus caballos, con su carro, porque le habían dicho que la única forma de sanarse era que había un profeta que se llamaba Eliseo, ¿no es cierto? Él lo podía sanar. Y dice, y este general, ¿no es cierto?, orgulloso, llega, dice que se para con su carro a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Y qué es lo que estaba esperando? Que Eliseo llegara, ¿no es cierto?, lo fuera a saludar. Nada más, ¿no es cierto?, que le pusiera las manos encima y el nombre del Señor pudiera hacer el bien. Eso es lo que estaba esperando, nada más. Eso es lo que había pasado en su mente. Pero ¿qué sucede? Entonces dice, Eliseo le envió un mensaje, primero que nada no salió a recibirlo, ¿no es cierto?, no lo sale a recibir. Y le dice, ve y lávate 7 veces, ¿dónde?
en el Jordán. Hagamos cuenta, ve y lávate 7 veces aquí en el estero de Viña. Un estero sucio, ¿no es cierto? Anda a lavarte allá al estero de Viña. Le dijo a este rey orgulloso, ¿no es cierto? Con plata, con poder, pero no, anda a lavarte allá al estero de Viña. Y ni siquiera lo salió a saludar. ¿Y qué pasa? Le dice, anda al río Jordán y tu carne se te restaurará y será limpia. Y Naamán fue, ¿cómo fue? Enojado, hermano. Enojado, ¿cómo me dicen eso a mí? Yo soy el general, tengo poder. ¿Cómo me pueden tratar así? Si lo único que quería es que pusieran las manos y el nombre del Señor sea santo. ¿Y qué pasa? Dice, he aquí, dice, yo decía para mí, saldrá el ruego y estando en pie invocaré el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Habana y Parfar, río de Damasco, no son mejores que todas estas aguas en Israel. Y si me lavara en ellos, no seré también limpio. Y dice que se volvió enojado. Ahí, ¿no es cierto?, empezó a meditar y se dio cuenta que en realidad tenía que obedecer a Dios. Él fue al estero Viña ahí, se metió 7 veces en el agua y salió limpio. Hermanos, ¿por qué le pasó esto a Naamán? Él tenía que aprender, hermano. Él tendría que aprender, ¿no es cierto?, a conocer esa palabra que es unidad y reconocer a nuestro Dios por encima de todo. Y eso es lo que no había, hermano, ahí en la iglesia de Corintios. No existía esa palabra humildad. Solamente pleito, contiendas y divisiones. Lamentablemente, ¿no es cierto?, no se podía avanzar la obra. A veces, hermanos, Dios permite, ¿no es cierto?, de una u otra manera, pero anda a lavarte allá al estero Viña. Lávate, para que entendáis, para que puedas conocer y en algún momento, ¿no es cierto?, conozcas esa palabra que es humildad. Aprende a amarme por sobre todas las cosas. Pedro, aprende a amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es todo la ley, los mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Hermanos, prácticamente eso es lo que sucedía, ¿no es cierto?, ahí con Pablo en esa tarea que tuvo que hacer. Pero había que hacerla, tenía que presentar esto, ¿no es cierto?, ahí a la iglesia de Corinto. Hay veces, hermanos, que suceden, ¿no es cierto?, estas cosas y esto es lo que estaba pasando prácticamente ahí. Miren, ahí voy a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, la página 145. La página 145. ¿Qué pasaba ahí, hermano? Dice, otro grave mal que se había levantado en la iglesia de Corintio era que los hermanos recurrían a la ley unos con otros. Se habían hecho abundante provisión para el arreglo de las dificultades de los creyentes. Y Jesús mismo había dado instrucciones claras en cuanto a cómo debían ser resueltos los problemas dentro del pueblo de Dios. Y ahí cita, ¿no es cierto?, y me dice, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué tiene que hacer? Decía aquí, ¿no es cierto?, había aconsejado al Salvador, ven y redarguye entre ti y él solo. Y si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma contigo, ¿no es cierto?, a uno o a dos testigos y conte tu palabra. Y si no oye a esos testigos, dice, dilo a la iglesia. Pero ¿cuál era el paso? Había que conversar, hermano. Había que conversar, eso era lo que sucedía. Pero ahí no pasaba eso. Entonces, hay veces, hermanos, que nosotros lamentablemente, ¿no es cierto?,
Así hemos oído sordos los consejos que están en la Biblia, hermano. Oído sordos los consejos que ya habían sucedido una vez más en la iglesia. Pero esta guerra es constante. Y esta arma del enemigo, hermano, va a ser siempre, va a estar ahí, picando, ¿no es cierto?, en nuestro pueblo de Dios. Y se va a perder esa meta de que las personas conozcan al Señor. Y es por eso que dice, si tu hermano peca contra ti, bueno, de alguna manera, ¿no es cierto?, en el nombre del Señor, anda y conversa con el hermano. Arregla la situación. ¿Por qué, hermano? Porque si yo me callo, ¿qué va a pasar en mi mente? Voy a empezar a tener una montaña, ¿no es cierto?, de rabia, de ira, de enojo, que a lo mejor no van a decir nada. ¿Y qué voy a hacer yo? Tratar de ni siquiera tocarme con los hermanos. Si veo a alguien por ahí, me voy a hacer el quite, ¿no es cierto?, y voy a pasar a la otra vereda. Tratar de ni siquiera saludar. ¿Y qué sucede con la obra de Dios? Se estanca. ¿Quién se ríe? El enemigo. Y es por eso, simplemente decirle, ¿no es cierto?, mira, en realidad, pucha, yo me equivoqué contigo, pero quiero que las cosas funcionen bien. ¿No es cierto? Anda y lávate en el entero y aprende esa humildad, ¿no es cierto? Eso lo decía Pablo aquí a la iglesia de los Corintios. Y gracias a eso, hermano, la iglesia funciona. Pero si nosotros guardamos eso, simplemente, ¿quién se va a reír? El enemigo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Simplemente nos vamos a ir de la iglesia. ¿Y qué va a pasar? Vamos a andar hablando mal del hermano, de la iglesia, del pastor y todo actuando en contra más de mí. ¿Por qué? Simplemente porque no vi ese paso, ¿no es cierto?, de ir y conversar mi situación con mi hermano. Hermano, usted me cae mal porque también lo entiendo. Todas las mentes son diferentes, pero con humildad aprendemos a crecer. Y ese problema no había aquí en la iglesia por. Simplemente querían hacer la voluntad de ellos, como lo hizo el enemigo en el cielo. Simplemente quiso hacer su voluntad y no obedecer a Dios. Miren, estaba mirando, yo ahí anotando, y decía los sinónimos de orgullo, que está ser engreído, petulante, ¿no es cierto? Hay vanidad en nosotros. Y aquí se cumple en un personaje que estuvo en la Biblia en el Antiguo Testamento, hermano. ¿Se acuerdan de ese personaje que dijo, gracias a mí, estos colgantes de Babilonia, ¿cierto?, gracias a mí, esto funciona, está hermoso? ¿Qué dijo eso? Nabucodonosor. ¿Y se olvidó de quién? De Dios, hermano. Se olvidó de Dios. Mire, Dios nos da la tierra que te habíamos aprendido, ¿no es cierto? Dios nos da la vida, hermano. Dios nos da los dones. Todo lo dio. Y de repente decimos, no, gracias a mí funciona este departamento. Siendo que Dios nos da, hermano, solamente el hecho de hablar. Gracias a Dios es todo. Pero nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de lo principal, ¿no es cierto?, de Dios. ¿Y qué sucedió? No le dijo, anda ya al Estero Villa y váyate 7 veces, no. Sino que fue peor, hermano. Dice que lo convirtió en una bestia. Y durante 7 años estuvo comiendo pasto. Le salieron uñas de animal en los dedos. ¿Y qué pasó? Después de los 7 años, dice que él miró al cielo y reconoció que hay un Dios, el Dios que controla todo. ¿Y qué dijo? Señor, perdóname, ¿cierto? Y lo reconoció como nuestro Creador, como el que todo lo controla. Y ahí volvió nuevamente a su trono. Pero tenía que aprender. Y a veces Dios dice, Pedro, si no te bañáis en el Jordán, te van a crecer uñas, ¿no es cierto? Y vais a comer pasto. Pero hay que tener que aprender. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que aprender, Pedro? Porque hay una tarea grande. ¿Y cuál es esa tarea grande? Que todo el mundo, hermano, conozca a Cristo. Que esta población hermosa conozca a Jesús.
Y para eso, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Amar a Dios por sobre todas las cosas y con la ayuda de Dios, amar a mi prójimo como a mí mismo. Y cuando vean, ¿no es cierto?, que yo amo a mi prójimo como a mí mismo, ¿qué va a pasar con el resto de la vecindad? Va a llegar como nada la gente a la iglesia, hermano. Va a llegar como nada, va a querer qué está pasando allá. Mira cómo veo la iglesia, mira la gente cómo comparte. Mira esto. ¿Por qué? Porque Dios está usando, ¿no es cierto?, a esa persona. Y eso es lo que quería Dios, ¿no es cierto?, aquí con la iglesia de Corinto. Pero ¿qué es lo que quería el enemigo? Que el evangelio no se predicara. Y eso es lo que quiere hoy en día, hermano, 2025. Dios quiere que el evangelio quede estancado. O sea, el enemigo quiere que el evangelio quede estancado. Y va a hacer lo posible con tal de entrar en la mente de uno, ¿no es cierto?, y no poder hacerlo. Miren, vamos a ver ahí el evento de últimos días, la página 193. La página 193. Acá. Dice así: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, dice, es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo, dice, debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzo ferviente para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque estamos preparados para recibirlo. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a los hijos. Sin embargo, dice, mediante una confesión sincera y una humillación y el arrepentimiento, dice, y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Hermano, yo me hago esa pregunta: ¿necesitamos el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí, hermano, lo necesitamos, porque no vamos a tener que ir allá entero a bañarnos para que entendamos. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. La venida de Jesús está pronto, ya queda poquito. El mundo está enfermo, guerra, hoy lo que está pasando, ¿no es cierto?, ahí en Venezuela, en la invasión, está quedando la grande, hermano, en todo sentido de la palabra. Y la gente necesita que conozca de Cristo. Pero si las personas no me ven a mí en Cristo, van a querer venir a la iglesia, van a querer estar en un grupo pequeño. Si aún ven, ¿no es cierto?, ese gobierno en mí, esa envidia, van a querer, no, ¿qué voy a ir a meterme allá del hermano Pedro? Mejor me quedo acá, ¿no? ¿Para qué? Necesitamos, hermano, urgente el Espíritu Santo en mi vida para poder, ¿no es cierto?, hacer esta hermosa obra, que es evangelizar a muchos, hermanos. Y en realidad el que hace la obra es el Espíritu Santo, pero uno es un instrumento. Y eso es lo que quiere Dios, que seamos instrumentos para terminar esta obra. Miren, aquí dice, el cristianismo, dice, se ha de revelar en el más tierno afecto mutuo. Jesús ha de recibir supremo amor de parte de los seres que ha creado y requiere que el hombre fomente una consideración sagrada por sus prójimos. Cada alma salvada lo será por el amor que comienza con Dios. Y la verdadera conversión, dice, es un cambio del egoísmo al amor santificado para Dios y el amor mutuo entre los hermanos. Qué lindo, hermano. Eso es lo que pide el Señor, ¿no es cierto? El amor realmente en mi vida. Y nos cuesta, porque no hay amor en nosotros, porque el amor es un don de Dios. Y ese don de Dios que tenemos que pedirle al Señor,
Por favor, Señor, ayúdame a amar a mi hermano, ayúdame a amar, Señor, al pastor, ayúdame a amar de corazón. Porque no puedo. Porque estamos acostumbrados a amar a los que nos aman. Estamos acostumbrados a amar a los que nos hacen el bien. Pero ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalo. Gracias. Lo amó, hermano, hasta el final. A pesar que pusieron los clavos, lo amó. Porque ese es el carácter de Dios. Y la Biblia dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo va a tomar a mí mismo? Tenemos que tener el carácter de Cristo hoy para hacer esta gran obra, ¿no es cierto?, de predicar el Evangelio a mucha gente. Dice, cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea, que se siente el amor mutuo, entonces, dice, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos tan ciertamente como la promesa de Dios lo ha dicho. Entonces, pero ¿qué tiene que pasar? Un verdadero arrepentimiento. Tiene que suceder en nosotros un verdadero arrepentimiento. Tiene que existir en nosotros, ¿no es cierto?, con la ayuda de Dios, ese deseo de cambiar. Porque a veces inconscientemente mi vida, mi forma de ser, puede ser tropiezo para las personas. Y en vez de ser una bendición, ¿qué estoy haciendo? Sacando de iglesia a las personas fuera de la iglesia, solamente por mi testimonio. Entonces es una gran responsabilidad. ¿Pero qué sucedió? Hermano, una vez más lo voy a ¿cuánto se llama? A contar, dice, y estaban todos unidos, ¿no es cierto?, en un mismo sentir, y ahí fue derramado el Espíritu Santo. ¿Y cuántas personas se bautizaron? 5.000, 10.000, 15.000. Hoy la promesa está, hermano, no van a ser 15.000 que se van a bautizar, tal vez sean 30, 40, 50.000 personas que van a conocer a Cristo. Pero el Señor nos está haciendo ese llamado, ¿no es cierto?, que con su ayuda, hermano, con su ayuda, podamos tener hoy el carácter de Cristo en mi mente. ¿Cuál va a ser, no es cierto, mi líder? No va a ser el pastor, hermano, miren lo que digo, me quemo las pestañas con lo que estoy diciendo. No va a ser el pastor, hermano. No va a ser el anciano de la iglesia. No van a ser ellos. Mi líder es Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo va a entrar en mí, y con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, vamos a lograr hacer esta obra. Y de Yoto Sur se va a convertir por completo. Eso no queda duda. Miren, el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y pon un espíritu recto dentro de mí. Yo hago esa pregunta hoy, hermano. Con la ayuda del Espíritu Santo, ¿usted quiere eso? ¿Sí? ¿Queremos bautizar a mucha gente con la ayuda de Dios? Dios nos ayuda a cambiar, hermano, y a matar este corazón, ¿no es cierto?, de piedra que tenemos, y nos coloca un corazón recto dentro de nosotros. ¿Les parece si nos ponemos de pie y hacemos una oración? ¿Amén? Amado Padre Celestial que está en los cielos, una vez más, Señor, lo dirigimos a usted. Le pedimos perdón si le hemos fallado, Señor. Le pedimos perdón si lo fijamos nosotros, y no hacemos esto algo tan lindo, Señor, de evangelizar, conocer a mucha gente más que a usted aún no lo conoce. Tal vez yo en este momento soy tropiezo, Señor, para muchos. Perdóname. Y ayúdame a no hacerlo más, Señor. Ayúdame a amar a ti por sobre todas las cosas. Amén. Y ayúdame a amar a mi prójimo, como usted lo dijo, Señor, como a mí mismo. Amén. Es la única forma, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer esta gran labor, Señor. Quedamos sus manos, también nuestra familia, Señor, todo nuestro ser, para que usted nos pueda cambiar. La gloria y la honra exclusivamente para usted, Señor. Por Jesús se lo pedimos. Amén. Amén.